Vámonos con nuestro economista de cabecera, Fabricio Gómez Mazara, que nos acompaña. Le hemos invitado para explicar un poquito la reciente baja en el precio del barril de petróleo en el mercado internacional, pero sobre todo en el petróleo estadounidense, y tratar de entender un poco qué va a pasar con los precios de los combustibles en nuestro país, cuál era el compromiso que había hecho el gobierno, hasta qué monto se iba a subsidiar el precio del combustible de acuerdo al precio del barril de petróleo a la baja y a la alza, ¿no? Va a bajar el precio del combustible acá en el país, se le va a quitar el subsidio. Hablamos con el buen amigo y mejor economista Fabricio Gómez Mazara. Bienvenido. Muchas gracias. Siempre un placer hablar con usted, y más cuando el príncipe está en la casa, así que nada, bien. Perdón, Marqués. El Marqués. Usted sabe que yo soy cocolo de San Pedro. Yo no hace bien. Educación. Sí, yo sé, pero es que si cuando tú digas príncipe, tal y como están las cosas de la monarquía ahora mismo, va y se monta en el principazgo y... Hoy están eliminando las monarquías y las cosas. Pero bueno, vamos al petróleo. Cuénteme qué ha pasado con el barril de petróleo, por qué a la baja, qué es lo que ha habido, si sigue la guerra y cada día peor. Mira, lo que pasa es que los mercados están teniendo una fuerte preocupación por una ya potencial recesión, no solo en la zona euro, sino que ya se proyecta que probablemente para Estados Unidos en el año 2023 ocurra una recesión. Eso es una caída, ¿verdad?, en la demanda de bienes y servicios, y lógicamente el petróleo se está resintiendo. En este caso ya lleva como 5 o 6 días por debajo de la barrera de los $80, y eso se está, digamos, reflejando en el país y en otros lugares. Quiero decir que antes de entrar a la República Dominicana, que digamos que el sonido de sables o los tambores de guerra se siguen agudizando, y que creo que ayer Rusia o esta mañana pues pidió una reunión de emergencia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para tratar el tema de los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, que de acuerdo a la información preliminar ellos dirían que fueron víctimas de un sabotaje, ¿no? Porque estuvieron primero liqueando, es decir, perdiendo gas natural en el Mar del Norte, pero que luego el día de ayer se dieron una explosión. Sin embargo, eso uno pudiera esperar que afectara los precios de los combustibles y del petróleo, pero solamente el gas natural es el que se vería afectado, no así necesariamente el petróleo. Quiero decir que tenemos que partir del hecho de que la lucha que han tenido los gobiernos y fundamentalmente los bancos centrales es la lucha contra la inflación. Y eso es lo que inspiró a que el presidente Luis Abinader diera aquel discurso donde se comprometía estableciendo un rango de precios de que si el precio era mayor a $85 el barril y menor a 115, el gobierno iba a asumir vía subsidio el aumento para mantener los precios internos sin variación, como lo ha hecho hasta el momento, ¿no? Pero eso, el objetivo era, repito, la lucha contra la inflación y evitar o morigerar el efecto que tiene la inflación sobre el poder de compra de las familias y de las empresas. Eso ha hecho que hasta el momento la inflación en República Dominicana permanezca en un solo dígito, siendo una de las más bajas de la región. Entonces, para que la gente entienda, y escúcheme que yo meta la cuchareta, que usted lo está explicando bien, pero muy bien, pero para que la gente entienda, subsidiar el combustible no es solo para que la gente vaya a la playa y eso, que a veces puede parecer hasta irracional porque subsidian a todo el mundo, el que tiene un carro de lujo o un SUV para ir a una playa al este, pero también el que tiene un carrito o un camioncito que con ese recoge los productos en el campo, recoge esta materia prima, la lleva a los supermercados, etcétera, para evitar que ese aumento se transfiera a un precio de una zanahoria, de una yautía o de cualquier otra cosa en el supermercado,
Usted me dirá, no, pero ha subido, pero no tanto como debería subir de acuerdo a cómo se han disparado los precios de las materias primas, los precios de los combustibles, etcétera. Para controlar eso y que la mesa siga manteniéndose en la mejor armonía social, Fabricio, cada vez que participa en este programa, siempre recuerda que lo más importante en cualquier economía en estos momentos es la tranquilidad y la paz social. Y esa es una de las cosas que ha mantenido este gobierno con esa política para enfrentar esas alzas internacionales que afectan la doméstica, cómo controlarlo, y por eso el nivel de inflación tan bajo en comparación con el resto de los países del continente. Así mismo es, yo no puedo explicar de forma tan brillante como lo haces tú, pero efectivamente es así. Entonces, si el tema es mantener la lucha contra la inflación, lo lógico es que el gobierno comience a desmontar los precios internos de los combustibles en la medida de lo posible. ¿A qué digo? Aquí hay un serio problema. Si bien es cierto, los precios están anclados de acuerdo a la ley en el precio del barril de petróleo, el crudo de Texas, en nuestro país tenemos un tema que no es menor, y es que la mayoría de los combustibles que consumimos aquí son productos terminados. La capacidad de refinación interna es de un 30 o un 35%. El resto de los combustibles son combustibles terminados o productos terminados, como se llama. Entonces ya eso hay que tomarlo en cuenta a la hora, creo que es el Platts, que es lo que la canasta de combustibles terminados que se usa en nuestro país. Y lógicamente creo que ya se está comenzando a hacer. Se desmontó parte del precio del Aptur, luego vendrán las gasolinas, que es el combustible que más ha caído de precio, y luego vendrá el gasoil, tanto premium como regular, que son los que tienen más impacto en la producción de bienes y servicios y que están todavía ligeramente como producto terminado por encima y que hay que subsidiar ligeramente. Profesor, una pregunta para explicarle a los oyentes también. Si bien la política de subsidiar los combustibles sobre 85 y ciento tanto, a la baja y a la alza, ha sido para frenar esos niveles de inflación, para que no se disparen los precios, lo que ya sabemos, representa un sacrificio económico importante para el país, porque ¿cuánto ha tenido que meterle el gobierno a esos precios para subsidiarlo? ¿Cuánto ha tenido que meterle mensual, buscándolo en préstamos, buscando ahorros entre los ministerios? ¿Cuánto es mensual para eso? Y eso, ¿cómo va a repercutir de cara al futuro? Mira, qué buena la pregunta, porque me permite introducir el próximo tema. El gobierno envió al Congreso el presupuesto reformulado para este año. En ese presupuesto hay un aumento, un delta en el gasto público de 114 mil millones de pesos. De esa cantidad, un poco más de 92 mil millones es para subsidios. Para que tengan... ¿Cuánto es? Repítalo. De los 114 mil millones que están en el presupuesto reformulado como aumento del gasto, 92 mil millones irían a los diferentes tipos de subsidios que está manteniendo el gobierno. De esos, 40 mil millones serían para los subsidios a los combustibles. Pero ¿qué sucede? Como ya el gobierno envió ese presupuesto reformulado y creo que fue aprobado en la Cámara de Diputados y que falta ir al Senado y creo que se aprobaría sin mayor inconveniente, pues ya el gobierno asumió en el presupuesto la pérdida, por decirlo de alguna manera, o el sacrificio fiscal que habría que hacer para mantener los subsidios. Como los precios bajarían en caso de mantenerse por debajo de los $80 el barril, el propio gobierno podía darle un uso alternativo a esos recursos. Claro. Y un uso alternativo, porque mira cómo es una mezcla en términos macroeconómicos. Siempre he felicitado al gobierno por la coordinación macroeconómica. Mientras el Banco Central aumenta la tasa de política monetaria, se mantenían los precios subsidiados porque el efecto combinado de eso producía una menor inflación. Porque es que los precios de los combustibles tienen un efecto de segunda vuelta, que aquí lo he explicado.
En la primera vuelta usted asume el precio, pero en la segunda vuelta usted transfiere esos precios como un aumento del costo de producción a los bienes y servicios que usted vende al público cuando usted es una empresa. Entonces, mantener los precios subsidiados implicaba que ese efecto de segunda vuelta era menor o era, digamos, mínimo. Ahora, cuando comiencen a bajar los precios y se puedan transferir los precios internos, pues lógicamente eso coadyuvaría a una caída en el índice de precios al consumidor y le daría un mayor margen a la política monetaria de ir aumentando su tasa de política de manera más suave, no de 100 puntos, de 75, sino de 25 o de 50 e irse ajustando a la trayectoria que le traza la Reserva Federal de Estados Unidos. Entonces creo que el gobierno va a mantener el objetivo, que es la lucha contra la inflación, y yo creo que va a ir en la medida de lo posible y de forma escalonada, ir ajustando los precios internos de los combustibles hacia la baja. El dinero que se solicitó y que quizás no se utilice si se mantiene por debajo de los $85 el barril y por ende no haya que subsidiar los combustibles. Usted hablaba de unos 42.000 millones, ¿no? 40.000 millones para los combustibles. Unos 40.000 millones. ¿En qué el gobierno los pudiera reubicar? Bueno, el propio presidente de la República habló que por lo menos una estimación preliminar de los daños que hizo el huracán Fiona hablaba de unos 20.000 millones de pesos. Claro. También para enfrentar eso. Claro, podría utilizarse, ¿no? Yo estoy hablando aquí a priori. Claro. Y que en caso de que se mantuvieran, porque los conflictos globales y la nueva geopolítica pueden hacer un efecto reversión y que vuelvan a subir los precios. Pero en caso de mantenerse, pudieran utilizar esos recursos de manera alternativa. Aunque hay que decir que eso en materia presupuestaria, eso usualmente se manda al Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de la Presidencia tiene que transferirlo, no lo gasta directo, sino que lo transfiere a otras instituciones que así lo requieran. Entonces, en su opinión, vamos camino a quitar, a desmontar los subsidios a los precios de los combustibles locales. Si eso se retira, ¿cómo funcionarían en lo adelante los precios? Como sabíamos, la fórmula, la variación, creo que ya en la última etapa se variaban cada 15 días, ¿no? Los precios o algo por el estilo. No, la ley es semanal. La ley es semanal. Lo que pasa es que es una discrecionalidad que tiene el Ejecutivo y, lógicamente, si va a subsidiar, los ciudadanos no van a protestar. Claro. Pero en este caso, si de mantenerse a la baja el precio de los derivados del petróleo, pues iría semanalmente ajustando en la medida de lo posible, digo, porque aquí hay un tema con los productos terminados. Más del 70% de los combustibles que se consumen en el país son productos terminados y no vienen por la refinería, sino que hay que comprarlos terminados y eso tiene una variación mayor, tienen un precio mayor que el que podrían obtenerse cuando se refinan.